El prólogo de Orit, 24 de junio. La Natividad de San Juan Bautista, el precursor del Señor. 6 meses antes de su aparición en Nazaret ante la Santísima Virgen María, el gran Gabriel, el arcángel de Dios, se le apareció al sacerdote Zacarías en el templo de Jerusalén, antes de anunciar la milagrosa concepción de la Virgen no desposada. El arcángel anunció la milagrosa concepción de la mujer mayor que no había tenido hijos. Zacarías no creyó de inmediato en las palabras del mensajero de Dios, por lo cual su lengua quedó atada por la mudez, y así permaneció hasta 8 días después del nacimiento de Juan. Ese día, los parientes de Zacarías e Isabel se reunieron para circuncidar al niño y darle un nombre. Cuando le preguntaron al padre qué nombre deseaba darle a su hijo, como estaba mudo, escribió en una tablilla, entre comillas, Juan. En ese momento, su lengua se soltó y comenzó a hablar. La casa de Zacarías estaba situada en las alturas, entre Belén y Hebrón. Por todo Israel circuló la noticia sobre la aparición del ángel de Dios a Zacarías, sobre su mudez y sobre cómo había recuperado el habla en el momento en que escribió el nombre Juan. La noticia de todo esto llegó incluso a Herodes. Por lo tanto, cuando Herodes envió soldados para matar a los niños en Belén, envió a algunos hombres a la montaña donde estaba la casa de la familia de Zacarías para matar también a Juan. Pero Isabel ocultó rápidamente al niño. Enfurecido por esto, el rey Herodes envió a los asesinos al templo a buscar a Zacarías para matarlo, porque de nuevo a Zacarías le tocaba servir en el templo de Jerusalén. Zacarías fue asesinado entre el patio y el santuario, y su sangre se coaguló y se petrificó sobre las piedras del suelo, y así permaneció como testimonio perpetuo en contra de Herodes. Isabel se escondió con el niño en una gruta, donde murió poco después. El pequeño Juan permaneció solo en el desierto bajo la protección de Dios y de sus ángeles. San Nicetas, obispo de Remesiana. Nicetas fue amigo y contemporáneo de Paulino de Nola. Todo indica que era eslavo, y que como tal predicó el evangelio entre los eslavos en la región de Nis y Pirot. La magnitud del cambio que San Nicetas produjo entre los eslavos se muestra muy bien en el himno que San Paulino compuso sobre Nicetas. Entre comillas, ¡qué cambio tan grande y tan feliz! Las duras penas, escondrijo, antaño, de salteadores asesinos, son ahora refugio de monjes, discípulos de paz. Allí donde abundaban las fieras salvajes, allí se ven rostros de ángeles. El justo ha establecido su morada oculta, allí donde antes habitaba el malhechor. La sede episcopal de San Nicetas fue Remesiana, que algunos piensan que puede ser la actual Pirot. Además de sus tareas misioneras, San Nicetas escribió varios libros, incluyendo 6 libros sobre la fe y un libro sobre una muchacha que, después de haber caído, condujo a muchos al arrepentimiento. San Nicetas descansó en el Señor en el siglo V. Los santos mártires Orencio, Farnacio, Eros, Firmo, Fermín, Ciriaco y Longinos eran todos hermanos y soldados romanos bajo el reinado del emperador Maximiano. Cuando los romanos estaban haciendo la guerra a los escitas a orillas del río Danubio, San Orencio salió a pelear con Morotón, el Goliat escita, y lo mató. Por eso todo el ejército romano ofreció sacrificios a los dioses, pero Orencio y sus hermanos declararon que ellos eran cristianos, que no podían ofrecer sacrificios a ídolos sordos y mudos. A pesar de sus méritos militares, fueron condenados al exilio en la región del mar Caspio. Sin embargo, durante el viaje, todos los 7, uno tras otro, murieron de hambre y por todos los sufrimientos del viaje, y establecieron su morada en el reino de Cristo. Reflexión. Una de las diferencias entre la elocuente filosofía de los griegos y la fe cristiana consiste en que toda filosofía griega puede ser explicada claramente con palabras y comprendida mediante la lectura, mientras que la fe cristiana no puede ser explicada con palabras y, aún menos, puede ser comprendida únicamente mediante la lectura. Cuando alguien expone la fe cristiana, el ejemplo de alguien que la haya expuesto es imprescindible. Y para que la fe sea comprendida y aceptada, tanto la lectura como la práctica de lo que se lee son necesarias.
Cuando el patriarca Focio leyó las palabras de San Marcos el asceta sobre la vida espiritual, percibió cierta falta de claridad en el escritor y dijo con sabiduría, entre comillas, esto no procede de la oscuridad de la expresión, sino de la verdad que allí se expresa. Se entiende mejor por medio de la práctica, más que por medio de las palabras, y no se puede explicar solo con palabras. Y esto, añadió el gran patriarca, es el caso no solo de estas homilías, y no solo con este autor, sino con todos aquellos que intentan exponer las reglas ascéticas, que se comprenden mejor mediante los actos, es decir, con la práctica. Contemplación. Contemplamos el milagroso reconocimiento del anciano Simeón el Teódoco, el hombre que fue digno de recibir a Dios. Lucas 2:27. Primero, cómo este santo anciano reconoció en su espíritu al niño indefenso como el Señor y Mesías, mientras que los escribas y sacerdotes cegados no lo reconocieron, ni en ese momento, ni cuando realizó numerosos milagros y reveló una inaudita sabiduría. Segundo, cómo mi alma también se ha envejecido en el pecado y no puede reconocer al Señor. Sermón. Contra la alegría maligna, entre comillas, no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Proverbios 24:17. Considera que ese es un hombre, no te alegres de su caída. Considera que ese es tu hermano, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. Dios lo creó para la vida, y Dios no se alegra de su caída. No sea que tú te alegres de lo que aflige a Dios. Cuando un hombre cae, Dios pierde. Te alegrarás de la pérdida de tu Creador, de tu Padre. Cuando los ángeles lloran, tú te alegrarás. Cuando tu enemigo caiga, ora a Dios por él, para que Dios lo salve. Y da gracias a Dios porque tú no has caído de igual modo. Él y tú, ambos, están hechos del mismo material, como dos vasijas que salen de las manos del alfarero. Si una vasija se rompe, ¿la otra debería acaso reír y alegrarse? Considera que la piedrita que rompió la vasija solo espera la mano que la levante para destruir también la otra. Ambas vasijas son del mismo material y una piedrita puede destruir 100 vasijas. Cuando una oveja se pierde, ¿debería alegrarse el resto del rebaño? No, no debería hacerlo, puesto que el pastor deja su rebaño y preocupado va en busca de la oveja perdida. Lo que es perdida para el pastor es también perdida para el rebaño. Así pues, no te alejes cuando caiga tu enemigo, ya que tu pastor y su pastor, el Señor Jesucristo, no se alegra con su caída. Oh Señor Jesucristo, tú que eres el buen pastor, arranca la alegría maligna de nuestros corazones y siembra en su lugar compasión y amor fraternos. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.